Bien, entonces, si yo lo que quiero es poder calcular una distancia entre dos lugares, acá les puse un ejemplo, ¿no? Yo tengo el mapa de Neuquén. Y ese mapa tiene una escala de 1 en 2.700.000. Esa sería más o menos la escala de un mapa escolar de Neuquén, ¿sí? Los mapas mudos que solemos usar en la escuela. Esto, ¿cómo se interpreta? Quiere decir que cada centímetro del mapa corresponde o está representando 2.700.000 centímetros de la realidad. Entonces, como les decía, cuando yo tengo una distancia de la realidad, me conviene pensarla en metros o en kilómetros para que sea más afín a la realidad. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Que ese centímetro en realidad corresponde a 27 kilómetros de la realidad. Si yo tomo una distancia en el mapa con una regla, supónganse yo tomé la distancia entre Neuquén y Zapala en ese mapa, me da que hay 6,3 centímetros. Esos 6,3 en definitiva sería la D chica, la distancia en el mapa, ¿sí? Y con eso quiero obtener entonces cuál es la distancia real que hay entre Neuquén y Zapala. Entonces, fíjense, si yo aplico la fórmula que acabamos de ver, sería, primero tengo que ver todo lo que conozco para ver qué estoy buscando. Si yo conozco el módulo, quiere decir que conozco la M de la escala, es 2.700.000. Conozco también la distancia en el mapa, porque la medí con la regla. Es 6,3 centímetros. Entonces, ¿qué estoy buscando? La distancia real entre Neuquén y Zapala. Por eso voy a usar esta fórmula, que es para poder buscar esa D grande. Y lo que hago es reemplazar los valores, ¿sí? Conozco el módulo, lo reemplazo, conozco la distancia en el mapa porque la medí con la regla, y realizo el cálculo. Cuando hago el cálculo, fíjense que como todas mis medidas, el módulo no tiene medida y la distancia que yo tomé estaban en centímetros, el resultado me da en centímetros. Entonces, ayudándose de esto que yo les puse acá como guía, que 1 kilómetro equivale a 1.000 metros o a 100.000 centímetros. O a esta tablita que está acá, que es la para poder pasar de una unidad de medida a otra, fíjense, acá tenemos todas, yo les recomiendo que se hagan en una hojita siempre, cuando tienen que hacer el traspaso de unidades, escriben todo el número y van pasando, sacando ceros o agregando ceros, ¿sí? Depende de si van hacia los kilómetros o si vienen hacia los centímetros. Y fíjense que una de las formas, quiero decir, que se puede realizar es, si yo paso de kilómetros hacia la derecha, voy multiplicando por 10, y si yo paso de centímetros hacia los kilómetros, voy dividiendo por 3, por ejemplo. ¿Sí? Es una forma de hacerlo también. En definitiva, si yo lo paso a metros, me da 170.100 metros, y si lo paso a kilómetros, me da que la distancia real en línea recta que hay entre Neuquén y Zapala es de 170 kilómetros, ¿sí? Otra posibilidad para calcularlo sería simplemente aplicar una regla de 3, porque ustedes lo pueden razonar directamente diciendo, bueno, a ver, si en el mapa un centímetro equivale a 2.700.000 centímetros, entonces 6,3 centímetros, ¿a cuántos equivale? ¿Sí? Y hacen la regla de 3. Si hacen la regla de 3, lo que terminan haciendo es, fíjense, el módulo por la distancia en el mapa dividido la unidad de la escala. Como dividir por 1 es lo mismo que nada, ¿sí? No afecta, yo lo que estoy haciendo es multiplicar el módulo por la medida del mapa. Y lo voy a obtener igual. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo? Cualquiera de las dos formas de resolver los ejercicios va a estar bien, siempre. A algunos les resulta más fácil hacerlo con la fórmula, a otros les resulta más fácil hacerlo con regla de 3. De cualquiera de las dos formas está bien. Incluso, si quieren corroborar si su resultado está bien, lo pueden hacer de las dos maneras y les tiene que dar lo mismo, ¿sí? Pero no está mal si no usan las fórmulas. Eso quiero que les quede claro. Entonces, fíjense, los ejercicios 2, 3, 4, 5 y 6, en definitiva, son todos para resolver con esas fórmulas que vimos, ¿sí? ¿Dónde voy a estar despejando? ¿La de chica, la de grande o el módulo?
con la fórmula simple o con la fórmula que compara dos mapas, que dijimos que es la de D1 sobre D2 igual a M2 sobre M1, ¿sí? La tienen en la diapositiva. Entonces acá yo les puse una ayudita por si se pierden, pero lo que tienen que hacer básicamente para resolverlo es poder organizar bien cuáles son los datos que tienen y cuál es el que tienen que calcular, ¿sí? Entonces, acá ustedes tienen que usar, por ejemplo, la carta topográfica de Junín de los Andes, que nosotros les dimos en JPG, porque por el momento no tienen forma de tenerla impresa. Entonces, acá lo que les estamos diciendo es que la distancia real entre dos puntos, vamos a ver acá, yo lo puse acá para que lo puedan ver. La distancia real que hay entre el punto A y el punto B, ¿sí? Que aparecen acá muy chiquititos. Acá puse una flecha que también quedó medio clarita. Acá está el punto B, acá está el punto A, ahí está la flechita, ¿sí? La distancia que hay medida con la regla entre esos dos puntos es de 14,5 centímetros. Entonces yo lo que quiero averiguar es cuál es la distancia real que hay entre este punto y este punto, ¿sí? Eso es lo que tengo que averiguar. Esta carta, que es la de Junín, es la que nosotros en general usamos todo el cuatrimestre para hacer distintos cálculos, porque ustedes siempre tienen una copia, que es la que usan todo el cuatrimestre. En este caso, por eso yo me gustaría que se vayan familiarizando con esta carta topográfica, porque en algún momento la vamos a terminar trabajando en vivo y en directo, ¿sí? Así que bueno, por eso dejamos también ese ejercicio. El resto de los ejercicios, también lo que les decía, me está pidiendo, y ahí yo les dejé una ayudita, por si se pierden, qué es lo que tienen que buscar en definitiva. Organicen los datos y fíjense qué es lo que tienen que buscar, ¿sí? Cuál es la incógnita. Pero básicamente en todos estos se pueden resolver o con regla de 3 o con alguna de las fórmulas que les dejé antes, ¿sí? Y que tienen también en la bibliografía. Bien. El punto 7, que es el que tendría mayor complejidad en este caso, lo que hace es comparar dos mapas, dos cartas topográficas. La idea es que ustedes se tienen que poner en esta situación para entender cómo está planteado este problema. Ustedes tienen una carta topográfica que es la de Salta, escala 1 en 50.000, ¿sí? La original, acá está, correcto. Yo fui a una fotocopiadora y le pedí que me hagan una ampliación y también que me hagan una reducción, ¿sí? Esa ampliación y esa reducción son las que ustedes tienen ahí en el práctico. Tienen un recuadro que es la versión reducida y otro recuadro que es la versión ampliada. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de las dos que tienen ustedes ahí es la original. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ninguna de esas dos tiene la escala de la original, que es 1 en 50.000. ¿Sí? Esa escala cambió, se amplió en una de las cartas y se redujo en otra de las cartas. Entonces, me pide que calcule las nuevas escalas de esos dos mapas, el ampliado y el reducido, que elabore la escala gráfica a la que no lo tenga, que determine la distancia entre dos lugares, que en este caso son establecimientos, porque es un área rural y se llama así en general a lo que son los puestos o los establecimientos de las estancias, las edificaciones, las casas de las estancias, que calculen distancias reales entre dos lugares también, que calculen a qué distancia estarán representados en el mapa, ¿sí? Estos dos lugares a determinada escala, y después que saquen conclusiones en relación a cómo se relacionan las escalas y las distancias, ¿sí? Que era justamente uno de los objetivos que planteaba el práctico. Fíjense entonces, ustedes tienen una carta reducida y una carta ampliada de Salta. Es la misma carta, se le sacó una fotocopia, o sea que lo que ustedes están viendo ahí reflejado es lo mismo, ¿sí? La misma información, no cambia la información. Cambia la escala simplemente porque es una ampliación o una reducción. Y cambia la legibilidad que yo tenga porque no se ven igual, ¿sí? No se ve igual un documento que fue ampliado, una imagen que fue ampliada, que una que fue reducida. Ahí lo que les agregamos de información extra es la distancia en el papel que existe entre el establecimiento La Candelaria y el establecimiento Independencia, que son los dos lugares que toman como puntos para realizar cálculos.
En la carta reducida, esa distancia mide 5,5 centímetros y en la ampliada mide 15 centímetros. Entonces, en este caso, tenemos una escala conocida, que es la de la carta original, 1 en 50.000. Pero esa carta original no la tenemos, ¿sí? No está acá. Tenemos una carta reducida, que es la carta 1, que aparece ahí, que no conocemos su escala, y tenemos una carta ampliada, que es la carta 2, que tampoco conocemos su escala. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es comparar dos mapas en función de dos distancias. Y acá sí los dejo a ustedes que piensen un poquito qué información de la que tienen pueden usar y de qué forma la pueden comparar, ya sea con regla de 3 o con esta formulita, para obtener las escalas de estas dos cartas, ¿sí? Y poder realizar los cálculos de distancia real que también le está pidiendo en los otros incisos. ¿Está? Bien, acá les dejo la bibliografía, que también la tienen en el práctico. Les aconsejo que no hagan el práctico sin leer la bibliografía. Eso es muy importante. Y obviamente cualquier cosa que necesiten consultar, me escriben a mi correo, me escriben por Petco y yo trato de hacer todo lo posible por resolvérselos. Y finalmente la buena noticia es que este práctico está planteado para hacerse en 2 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Es un plazo que siempre ponemos para este práctico porque iniciarse en los cálculos de escala no es fácil, no es que los quiera asustar para nada, sino que no se frustren si les lleva tiempo, si no lo comprenden de entrada, hagan ejercicios, piensen ejemplos, y si necesitan más ejercitación, podemos habilitar un cuadernillo de ejercitaciones extra, si necesitaran, pero traten de pensar siempre ejemplos, ¿sí? Y preguntarse ustedes mismos, ¿y qué pasaría si esta escala fuera mayor? ¿Y qué pasaría si esta escala fuera menor? Porque si es mayor, ¿qué quiere decir? Y si es menor, ¿qué quiere decir? Que se redujo más, que se redujo menos. ¿Esta escala es más grande que la otra? Ese tipo de preguntas, que son en general las preguntas que nosotros hacemos también en los exámenes y en los finales, son las que nos ayudan a salirnos un poco del cálculo matemático, así muy neto, que yo digo, bueno, me dio 3 y me dio 3, y no, pensemos qué quiere decir ese 3, ¿sí? Lo interpretamos. Puede ser que me haya dado 3 kilómetros, supongamos, si yo estaba calculando una distancia en el papel. No, algo está mal, porque un mapa no puede medir 3 kilómetros en el papel, ¿no? Un mapa va a tener que medirse en centímetros, un, un mapa va a manejar ciertas distancias que no son las mismas que se manejan en la realidad. Entonces, muchas veces, cuando yo me confundo con algo matemático, lo que tengo que hacer es, ese resultado que obtuve, razonarlo en función de qué significa ese número, ¿sí? Si yo logro pensar en qué significa ese número, es más probable que me dé cuenta y que pueda salvar algunos problemas que tienen que ver con cuestiones más de matemáticas. Pero igualmente puede pasar que sí, que tengan problemas con las matemáticas, y bueno, nosotras vamos a estar para ayudarlos en todo lo que podamos, ¿sí? Así es que, bueno, los dejo por ahora, nos veremos en la próxima guía que hagamos para ustedes, y éxitos con este tema. Recuerden que tienen 2 semanas, comiencen a hacerlo, si se frustran o se traban, déjenlo un poquito, lo toman al otro día, y yo creo que lo van a poder resolver sin problemas, para poder avanzar con esta asignatura. Bueno, que tengan buena semana, nos vemos.